En los montes de María, esto sucedió, señores. Estaba llorando un niño, lamentando sus dolores. El conflicto interno en Colombia ha subsistido en la historia por 60 años, convirtiéndose así en el más largo y violento de la región. Esto ha influido en las distintas zonas del país. Los Montes de María fue una de las subregiones más afectadas por los grupos armados, donde municipios y veredas sufrieron masacres, desapariciones y muchas personas desplazadas, dejando así una huella inolvidable de terror que aún hoy en día se ven las cicatrices, donde los más afectados fue el campesinado, que solo buscaban el pan para sus bocas. Con este trabajo buscamos recolectar información importante como cifras y hechos históricos de cómo se ha venido desarrollando el conflicto interno armado en Colombia y una de sus regiones más afectadas como lo fue los Montes de María y el después de los Acuerdos de la Paz. Para comprender la complejidad de este fenómeno del territorio, para ello procuramos analizar desde las cifras el desarrollo del conflicto armado interno en Colombia y la coincidencia del proceso de paz. De modo que debemos reconocer el contexto general del conflicto en Colombia y en la subregión montemariana. Ahora veamos cuál es el impacto del conflicto armado en Colombia y en las subregiones de los Montes de María según sus cifras. Hasta 2020 se conocen 357.108 hechos violentos, con un saldo de 265.505 víctimas fatales, y 4.513 de estos casos se dan desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016. Datos que son facilitados por el Centro Nacional de Memoria Histórica y el Observatorio de la Memoria y el Conflicto, los cuales a su vez clasifican el impacto del conflicto armado bajo distintas modalidades, tales como asesinatos selectivos, desaparición forzada, acciones bélicas, secuestros, daños a bienes civiles, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, violencia sexual, minas antipersonales, masacres, ataques a población y atentados terroristas e impacto ambiental. Por otro lado, cabe resaltar otra cifra relevante que deja este fenómeno y es la de los falsos positivos, que según la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, desde los años 1988 hasta 2021 se reportan 6.402 víctimas, de las cuales 4.154 son reconocidas por la Fiscalía. Sin embargo, el Centro Nacional de Memoria Histórica dice que son 2.139 víctimas, cifra que confunde a la población y contribuye a la polarización del país. A lo largo y ancho de todo lo que sucedió en nuestro país, el Estado ha tenido que invertir más en las Fuerzas Armadas. Es por ello que nuestro país actualmente figura como uno de los más grandes inversores en la guerra a nivel de América del Sur, según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. Se estima que desde el 1964 hasta el 2016 solo se invirtieron 179.000 millones de dólares solo en gastos públicos. En el 2021 y tras los acuerdos con la FARC, las cifras no cambian, ya que se estima que se invirtieron cerca de 10.2 billones de dólares, lo que representa un 4.7% en gastos públicos. En el presente año los gastos suman los 41.9 billones de pesos, es decir, 11.000 millones de dólares. Para entender un poco más las cifras podemos dar un claro ejemplo como este. Son 250.000 activos en las Fuerzas Armadas con equipamientos de 2 millones de pesos cada uno. Otras cifras se podrían repartir de esta manera. El Ministerio de Defensa tiene una inversión de 10 billones de pesos, la Policía Nacional 7.5 billones de pesos, el Ejército Nacional 7.0 billones, la Armada Nacional 1.8 billones, la Fuerza Aérea 1.8 millones iguales. La palomita se fue, el niño quedó abrumado.
Financiación del proceso de paz y el posconflicto. Dentro del periodo que corresponde a los años 2012 y 2016 en Colombia, inició y se firmó el acuerdo de paz con uno de los grupos al margen de la ley más consolidados del país, la FARC-EP. Según el diario La Opinión, en esos 4 años del proceso se alcanzó la suma de 300.000 millones de pesos en gastos aproximadamente, manejados por el Fondo de Programas Especiales para la Paz. Una vez firmado el acuerdo de paz, la siguiente etapa era la implementación de dicho pacto. De modo que cerca de 676.000 millones de pesos de fondos internacionales y cerca de 1.2 billones de pesos del presupuesto general de la nación serían manejados por el Fondo Colombia en Paz para poner en marcha la implementación del acuerdo de paz durante una década. De modo que para el 2021 se destinaron 10.7 billones del presupuesto general y para 2022 se destinaron cerca de 11 billones de pesos para la implementación del acuerdo de paz. En los montes de María, esto sucedió, señores. Los Montes de María son una subregión del Caribe colombiano. Lo constituyen los departamentos de Bolívar y Sucre. Esta parte del país basa su economía en la ganadería y agricultura. También se ven ciertos procesos artesanales, como lo son los tejidos y sombreros. Hay gran variedad cultural, como son los toros bravos con sus bandas en las graderías, tocando un porro y cumbias, donde todos disfrutan. También las fiestas de gaita, un instrumento ya conocido en gran parte del mundo. Esta subregión cuenta con potencial para el ecoturismo, ya que cuenta con paisajes como lo es el Santuario de Flora y Fauna Los Colorados y la Serranía de Corazas, entre otros. Los grandes exponentes de esta subregión son los gaiteros de San Jacinto, Petronio Martínez, Otto Ceres, Enrique Díaz, entre otros. Los Montes de María se caracteriza por una ubicación geográfica que conecta gran parte de la región Caribe, lo que resulta en desventaja para ese territorio, puesto que gracias a ello se presentaron hechos de posesión de las tierras. Las masacres aquí presenciadas comprendieron medio centenar de víctimas en diferentes modalidades, por lo que algunas familias aún esperan el esclarecimiento de estos hechos. Así sostuvo que para 1998 hasta 2002 se reconocieron 45 masacres y 235 víctimas de ellos solo en Bolívar y en Sucre 21 masacres equivalentes a 127 víctimas. Dentro de los lugares más golpeados por los enfrentamientos entre las AUC y la FARC, en los Montes de María encontramos el Carmen y Ovejas. Todo esto a raíz de la disputa de territorios y la eliminación de apoyo o la base social de la guerrilla. Bajo la estrategia de los grupos al margen de la ley, abro comillas, terror ante la sociedad, cierro comillas, se perpetraron más de un centenar de masacres y miles de desaparecidos. Algunos de los territorios mal golpeados fueron Tolú, 1999, El Salao, 2000, Chengué en el 2002, Pichilín, 2002, Macayepo, 2002, Los Guaymaros en San Juan Nepomuceno, 2002. En total los homicidios sumaron en Bolívar los 2.430 muertos y en Sucre 1.161. Se registró además que entre 1990 y el 2002 las acciones armadas se atribuyeron así: a la FARC 69%, ELN 14%, AUC 9%, guerrillas no identificadas un 8%. Según el Observatorio de Derechos Humanos de la Presidencia, entre 2003 y 2007 se registraron 78.131 desplazados por el conflicto en Bolívar. Los homicidios aumentaron de 2.430 a 2.514. Dos de las peores masacres del paramilitarismo ocurrieron en los Montes de María, Chengué y Macayepo. Atención, que las autoridades confirman una nueva masacre en el norte de Colombia.
A manera de conclusión, podemos decir que el conflicto armado en Colombia es uno de los tantos problemas sociales que arremeten contra la tranquilidad de los individuos de cada una de las zonas del país. Esto se ha venido dando y desarrollando a través de los años, lo que deja un impacto negativo enorme que enferma el tejido social y pone en duda la verdadera presencia del Estado en cada una de las regiones de nuestro territorio. Parece que importa más la guerra que la paz o que la misma educación de los colombianos, pues ya van más de 6 décadas que llevamos en medio de una guerra que parece interminable y que las cifras, más que la muestra de las consecuencias de ello, nos dan a conocer un país que en vez de intentar acabar con el conflicto, se está acostumbrando a vivir con él. Expresamos algunas de las cifras más representativas sobre el conflicto armado, pues la gravedad de este fenómeno va mucho más allá de los números. Aunque hoy, a pesar de que se haya cesado un poco los índices de masacres, asesinatos y secuestros, en comparación con los periodos más difíciles, aún hay una lucha contra miles de hechos inhumanos hacia la población, especialmente en los pueblos, a nuestros niños y niñas, campesinos y líderes sociales. Cabe mencionar que los esfuerzos que se han venido dando desde 2012 con el proceso de paz con uno de los principales grupos guerrilleros del país también generan costos, pero que si bien han contribuido a erradicar las armas y plantar el perdón, sin embargo, el último gobierno no le ha dado la importancia que requiere esta nueva etapa y en lugar de esto se ha dedicado a seguir destinando recursos para la guerra, resaltando la poca visibilidad de intencionalidad del Estado por seguir acabando con esos grupos al margen de la ley que amenazan contra la integridad del país. Pero pese a esto, cabe formularnos, ¿qué estamos haciendo nosotros como individuos para construir la paz en el país? ¿Qué lloras, bebé? Dime que te duele, porque se murió mi madre. No tengo quien me consuele, porque se murió mi madre. No tengo quien me consuele.